Buenas, Dios los bendiga. Qué bueno vernos. Aunque alguien por estos días me dijo algo muy cierto. Me dijo, yo te veo, pero tú no me ves a mí. Es cierto, es cierto. Nos sentimos, por decirlo menos, humillados cuando alguien que no nos cae tan bien, digámoslo así, a quien de pronto no soportamos, o peor aún, a quien de pronto consideramos enemigo, humildemente esa persona nos sirve en algún momento, nos presta su ayuda o nos saca de algún apuro, y lo hace con entrega, con dedicación, con honestidad en su corazón. Esa actitud realmente nos hace poner colorados y no sabemos cómo reaccionar. Dicho de otra manera o desde otra perspectiva, cuánto alivio para nuestro corazón, con la ayuda de Dios, poder servir a la persona que no nos cae tan bien, a esa persona que no toleramos, que incluso nos ha hecho daño. Cuánta libertad poder servir con amor, con corazón sincero, con transparencia en el corazón, con entrega, con dedicación, sin ninguna pretensión. Leamos Juan capítulo 13, versículos 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Veo una actitud así de parte de Jesús. En ese texto no es explícito, no dice que el Señor haya lavado específicamente los pies de Judas, pero independientemente de si lo haya hecho o no lo haya hecho, en el corazón del Maestro sí estaba incluido Judas Iscariote cuando él decidió lavar los pies de sus discípulos. Para Judas también era esa acción, con la misma consideración y el mismo amor que lo hizo el Señor con el resto de los discípulos. Amó, dice el texto, a todos sus discípulos y los amó hasta el fin. Eso dice el versículo 1. Además, a todos, sin discriminar a Judas, los amó. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. El versículo 2 dice que durante la cena el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. Jesús sabía que Judas iba a ser instrumento de Satanás para entregarlo a él. Y Judas ya lo había decidido. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo... Mateo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Eso dice el texto. Amen a sus enemigos. Oren por ellos y así darán evidencia de que son hijos de Dios. Mire, Jesús conoce su procedencia. No solamente, como un primer aspecto que ya enumeramos, no solamente que decidió amar a todos por igual y los amó, dice el texto, hasta el fin, sino que el texto nos deja ver que Jesús conoce muy bien cuál es su procedencia y cuál es su destino, que había salido de Dios y que a Él volvería. Con esa claridad y la libertad que esa claridad produce, el Maestro se dispone a servir con humildad
a sus discípulos. En otras palabras, teniendo claridad respecto de su identidad, de a quién él pertenece, de dónde viene y para dónde va, eso es justamente lo que le capacita y lo que capacita a cualquier persona para servir independientemente de la actitud o la maldad del otro. Jesús no depende de la condición del otro para servirle con amor. Él no dice, al que me trata bien o al que me sirve, yo le voy a servir. O el que se porta bien conmigo, yo le sirvo. O el que me cae bien, yo le sirvo al que me cae bien. A mis amigos yo les sirvo, pero a mis enemigos no. Jesús no dice eso. Al contrario, se para en su propia identidad y la certeza de quién es Él, y desde allí determina servir. Él no está sujeto, digamos, al cambio del clima. No está sujeto a si es bien tratado, o si le han hecho favores, o si le cae bien esa persona, o si es amigo o si es enemigo. Incluso no está sujeto al hecho de que de pronto esa persona a la que determina servir haya decidido ya en su corazón procurar su sufrimiento y su muerte, como fue el caso de Jesús. ¡Qué tremendo, hermanos! Lo pondría yo entre comillas de esta manera: no dependo de ti, diría Jesús, para ser quien soy y actuar como he decidido actuar. Esa es una verdad liberadora. Jesús expresó su amor por medio del servicio, incluso a su peor enemigo, como ya lo estamos viendo. El texto no es explícito, como ya lo dijimos, que si Jesús tuvo los pies de Judas en sus manos y los lavó, pero sabe, en el corazón del maestro, y eso sí es innegable, estuvo la disposición de hacerlo, igual que con todos los demás discípulos. Qué reto impresionante tenemos los hijos de Dios, porque Jesús nos ha dado ejemplo. Servir con amor y servir con libertad a esas personas que no son de nuestro agrado, de pronto que nos han hecho mal, que han determinado en su corazón buscar nuestro fracaso, como en el caso de Jesús. Es una decisión que solamente es posible si conocemos bien nuestro lugar, nuestra naturaleza nueva en Cristo Jesús, nuestra procedencia y nuestro destino. Muchos piensan hacernos mal. Lo que no saben es que a los hijos de Dios todas las cosas ayudan para bien, que Dios tiene el poder de convertir en bendición eso que otros traman contra nosotros para destrucción. Cuando estamos claros en quiénes somos, tenemos la libertad para actuar como Dios quiere que actuemos, incluso con nuestros enemigos, amándolos de buen corazón y sirviéndoles con humildad. Recordemos este pasaje, recordemos la actitud de Jesús. Amó y amó a todos y los amó hasta el final. Determinó en su corazón, parado en su propia identidad, servir incluso a su peor enemigo, y lo hizo con toda dedicación, con todo amor y con toda humildad. Que el Señor nos ayude.